Recién acaban de terminar su biología, ¿verdad? Sí, no se preocupen, tranquilo. Vamos a darles unos minutitos para que se relajen, se estiren, tomen su agüita. Tranquilo, tranquilo. Buenas, profe. ¿Cómo están, muchachos? Ya saben que tienen que prender su cámara, ¿no? Es por publicidad. Sí, tienen que prender, es por publicidad. Necesitamos hacer publicidad y no podemos hacer publicidad pues con cámaras apagadas. Nos veríamos bien mal diciendo, sí, y nuestros chicos están aprendiendo y entendiendo y todo con su cámara apagada. No, pues, no. Entonces, por favor, los que puedan realmente prendan sus cámaras, ¿sí? Los que puedan. Sería bueno también tener contacto humano. De verdad, te soy bien honesto. A los profes se les hace sentir mejor cuando vemos que ustedes están así, ¿no? Atentos, como así. Se siente bien, pero cuando están con sus cámaras apagadas, yo trato de imaginar que tú prestas atención, pero realmente cuando veo no lo es y nos deprimimos bastante. El profe que te diga a ti, no, a mí me llega, si prendo su cámara yo ahorita, no, mentira, falso, le duele. Sí, no te lo va a decir, pero por eso está llorando. Así que, gracias. ¿Tu nombre, hijo? A mí me basta con verlo a usted. Alfonso. ¡Alfonso! Ya nos conocíamos. Esa risita es especial, no sé. Flechazo. Ah, tú eras el que el primer día de clase lo vi. ¡Ah, ya me acordé! Y te dije, apaga esa vaina. Exacto, no, exacto. exacto. Los que entendieron bien, los que no le expliquen, que se friegue. No le explique. Piña. Brigitte también quería prender su cámara y lo apagó, creo. No, yo no fui. Para ti suficiente nombre. Perfección, avanzamos. Mi Ay, cosa pero va a estar solito. está hecho un desastre. Estás hecha un desastre. ¿Por qué no? Mira, si yo acabo de decir eso, la misma Katiuska acaba de dar el ejemplo abismal. Miren, no hay por qué. Está dando el ejemplo de que aunque esté en desastre, igual ahí prende su camarita y da el ejemplo en honor a promedio. Tío. No entendió, Sí, nadie sí, le sí. explique, creo que no entendió. Nadie le explique, ya, no le digan, mira, ahí está. ¿Cuándo? No, entre mujeres. No me hagan hablar, profe. Porque yo estoy peinadito. Uy. Bien, muchachos. Ya empezamos con temperatura, creo, por ahí escuché. ¿Sí? Sí. Ya empezamos con temperatura. Entonces, vamos a poner por acá temperatura. Y dilatación, ¿verdad? Y dilatación. Pero primero empecemos pues con temperatura. Bien, muchachos, entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ya, chicos, dejen de chatear. Expulsión, nomás lo ven. Abogado, esa vaina acá no hay, que es agraria. Bien, temperatura es una magnitud escalar. Solo. ¿Qué significa cuando digo escalar? ¡Profe! Nos tocaba hacer pasó? ejercicios. Ah, Ya hicimos teoría. Ah, ya hicieron teoría de temperatura y también de dilatación y también de dilatación, ¿sí? No, dilatación no. Solo de temperatura. Todavía. No, dilatación lineal, superficial, volumétrico, eso no. No falta. No. Tranquilos. Vamos a hacer entonces nosotros. Como está diciendo. Sí. Muy bien. ¿No han hecho ningún ejercicio? ¿Nada?
1, creo. No. Ah, sí. Sí, es Ya, 8, entonces vamos sí, a la es 8, parte sí, de es 8. avance. Ya, vamos a la parte de avance. Semana número 9. Sí, semana número 9, la parte de avance. Ya hicieron el ejercicio 1. El 17 nada más. Profesor Gustavo, profesor, si me puede dar unos 5 minutos, por favor. Le saluda la Miss Ketty. Profe, 5 minutitos mientras que va haciendo su pizarra. Yo no voy a hacer pizarra. Pero bueno, si tienen algo urgente, yo lo espero. No se preocupen. Chicos, prestando atención. La Miss se va a despedir de todos. Chicos, ¿en qué número se quedó para que el profesor vaya? Muchachos, sigamos. Bien, entonces, estamos en el problema número 5, creo que me dijeron por ahí. ¿Sí? Entonces, el problema número 5 me dice, ¿cuál es el valor? A ver, déjame leerlo. Determina en qué temperatura en Celsius, ¿ya? El valor numérico de Celsius es la mitad del valor numérico de Fahrenheit. Bueno, eso es un dato. Estos problemas se resuelven como en trigonometría. ¿Te acuerdas tu sistema de medición angular? Tu S, R y C. ¿Sí? Donde S era 9, C era 10, R era pi. ¿Ya? Algo así es acá. Celsius es la mitad de F. No es válido también decir que 2 veces Celsius vale F. Lo mismo, no hay bronca. Si tú gustas lo pones. 2C es igual a F. O como hacen algunos, si C vale X, F vale 2X también, válido, no hay ningún bronca. Entonces recordemos nuestra relación de Celsius con Fahrenheit. Nuestra relación nos decía que Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 22 entre 9. Esa era la relación numérica. Y aquí es donde yo voy a reemplazar, porque en vez de Fahrenheit voy a meterle su equivalente en Celsius. Y voy a decir, Celsius es a 5, como Fahrenheit, que vale 2 Celsius, menos 32 es a 9. Aspa y despejamos Celsius. 9 Celsius es igual a 10 Celsius menos 160. Lo paso a sumar, lo paso a restar. Celsius vale 160 y justo eso era lo que me pedía, ¿no? ¿Para qué medida de Celsius? Chicos, estamos en la parte de avance. Voy a poner por acá la temperatura avance. Avance. Clave. Avioncito, ¿no? Agraria. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? repetir? ¿Cómo dijo? Disculpa. Si lo puede repetir, digo. Ah, claro, repetimos. El problema dice, te da un dato de que para qué valor de Celsius se cumple lo siguiente, que se cumple que el valor numérico de Celsius es la mitad del valor numérico de Fahrenheit. O sea, que C es la mitad de E. Que es válido, ¿no? Al pasar a multiplicar, decir que 2 veces C es igual a E. Es lo mismo. Entonces, de acuerdo a la relación de escalas que has aprendido, Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 22 es 9. Esto es como una fórmula, es una relación que siempre se cumple. Entonces, yo acá tengo la relación entre Celsius y Fahrenheit y lo único que hago es, en vez de Fahrenheit, reemplazar su valor en Celsius, que es 2 veces C. Y ahí tengo una variable, multiplico en X y simplemente despejo. Y sale 160. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el problema número 6. Y me dice, el coeficiente de dilatación lineal de una, bueno, eso aún no vemos, aún no hay, pues ya sé que aún no hay coeficiente de dilatación. Vámonos a la 7. ¿Qué nos dice la 7? Un termómetro A indica 80 para la ebullición del agua y 20 para el congelamiento. Ok, me inventan un termómetro que le han dado A. Me dan dos valores referenciales, la de ebullición del agua que es 80 y el congelamiento del agua que es 20. Y me dicen, una variación de temperatura de 60 Fahrenheit en este termómetro ¿a cuánto equivale? Entonces el termómetro A lo vamos a comparar con el rico Fahrenheit. ¿Bien? A mí me están dando los valores referenciales de ebullición y fusión. La temperatura de ebullición es de 80. En Fahrenheit, tú ya sabes, es 212, lo que has aprendido. La de congelamiento o fusión es de 20. En Fahrenheit es de 32.
Y a ti te están pidiendo variación. Si a ti te piden variación, mira lo que tienes que hacer. O sea, variación en A es a algo, como variación en Fahrenheit es a otra cosa. ¿Sí o no? Eso es variación. ¿De dónde voy a sacar yo la variación? De los datos que me han dado. Porque si te das cuenta, de fusión-ebullición existe una variación de temperatura ¿de cuánto? De 60 para la escala A que me han inventado. Pero tengo la misma variación. ¿Cómo que la misma? Sí, porque es de ebullición, porque es de fusión-ebullición. Es lo mismo, son equivalentes. Con lo que esta variación de temperatura sería de 180. ¿Sí o no? Entonces, para una misma variación, 60 en la escala A equivale a 180 en la escala Fahrenheit. O sea que yo voy a poner aquí 60 y voy a poner aquí 180. ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí? ¿Todo conforme? Ahora vamos a reemplazar. Vamos, porque a ti te dan de datos, ¿no? A ti te dicen. Cuando la escala Fahrenheit varía, ¿cuánto? Dice el problema. Cuando la escala Fahrenheit varía 60, ¿cuánto varía la escala? Le ponemos una X porque no conozco. Entonces, eso vamos a reemplazar aquí. ¿Cuánto varía la escala A? X sobre 60. Y eso es igual a ¿cuánto varía F? 60 sobre 180. Mira qué hermoso. 60ava me queda 3. Tercia me queda 20. Y 20 por 1, ¿cuánto vale la variación en A? 20 grados A, obviamente. La respuesta sería avioncito. ¿Preguntas? Dime, Guillermo. Lo que usted lleva ahí ha sido la variación de temperatura, ¿no? Claro. ¿Por qué comparo estas dos temperaturas? Porque tienen la misma referencia. De fusión a ebullición. De fusión a ebullición. Entonces, estas dos variaciones son equivalentes. Por eso es que ganan. Pero, profe, usted ha puesto la variación de temperatura de A abajo y arriba también variación de temperatura. Claro, porque una variación de temperatura se compara con otra variación de temperatura. Entonces, para A, yo necesito una variación que debe ser dato y otra variación que es lo que me pregunto. Entonces, en Fahrenheit también necesito dos variaciones. Una que es la que me dan, ¿no? Explícitamente, y otra que debe ser también dato. Y esa es la que saco de la gráfica, por así decirlo, de la equivalencia. Dicho de otra manera, cada vez que tú comparas variaciones, tú vas a tener en un lado lo que te preguntan y lo que te dan de dato, y en otro lado lo que tú sacas de la equivalencia. En este caso, ¿qué estoy equilibrando? Que estoy comparando variaciones. Por eso es que yo comparo. La variación de aquí a acá, ¿cuánto es? 60. Y la variación de aquí a acá, ¿cuánto es? 180. ¿Esas variaciones las puedo comparar? Sí, porque tienen las mismas referencias. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a que tienen las mismas horizontales, las mismas referencias, los mismos puntos de partida y de llegada, por así decirlo, entonces esas variaciones sí las puedo comparar. Por eso es que las pongo ahí. La variación en A es a 60, como la variación en Fahrenheit es a 180. Y siempre se va a repetir, y siempre se va a respetar eso. Ahora que ya tienes la ley de variación, ahí utiliza lo que te pide y lo que te da como dato. Profe, esto... Dime. Y si no nos han enseñado esa... ¿Cómo? Habla. No, primero. Álvaro, dime, hijo. Ya, primero. Profe, no nos han enseñado esa fórmula, pero se podría hacer con una rayita en medio y ponerle 60, porque el profesor Ari nos enseñó así. Ya. Profe, yo lo que hice, profesor, fue así, como hice la variación, lo elevé a 92 y al final hay X. Ya, pues al final la variación de X sería 20. ¿Tú lo elevaste a 92? Sí, claro, pues como dice la variación de 90. O sea, digo... Claro, entonces, tú partes de 32 y lo vas a variar 60. Ajá. Si lo haces variar 60, llegas a 92. Sí. Y cuando llegas a 92, acá va a tomar un valor que no conoces. Sí.
¿ya? Y puedes aplicar la formulita que has aprendido para encontrar el valor, pero esa no es la respuesta, ¿verdad? Una vez que tú encuentres el valor, ¿qué te piden? La variación. Eso también se puede hacer, solo que es un poco ya más largo. Tú puedes hallar las variaciones de frente, nada más. Pues ahora entonces, como cuando me dicen la variación, debo también tomar al otro lado también que es la misma variación, ¿no? Claro, claro. Si tú vas a comparar variaciones, acá en las escalas, no utilices datos puntuales o como yo le llamo datos fijos. No, utiliza variaciones. Entonces, acá hay una variación, acá hay otra variación, son proporcionales. Obvio, sí, ya, profe. Profe, pero con el método del profesor Alex lo estoy haciendo, pero no sale. Ah, muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, a ver en qué Vamos a hacerlo para ver en qué posiblemente... ¿Cómo que no? Sí sale. Hoy no sean crueles, espérense, bien sádicos son ustedes, ¿no? No te preocupes, Guillermo, vamos a ver. Malos son ahí. Claro, como te crees invencible porque tu flaca te dejó por otro, ya crees que todos somos invencibles. ¡Oh, no le digas, no! Profe, va a empezar de nuevo, maestro. Ya. No me gusta la injusticia. Ya, acá está la escala Fahrenheit, ¿no, Guillermito? Ya, a ver. Acá te dan 80, ya tú sabes que es 202. Y aquí te están dando 20, y acá tú sabes que es 32. Primer grave error, o primer error de novato que la mayoría hace, como te dan de dato que la variación en Fahrenheit es 60 y te pide la variación en A, primer grave error del muchacho, acá pone 60 y acá pone su letra A, y eso está mal. Porque eso solo funciona cuando la temperatura es fija, es puntual, eso no se hace, 60 es una variación. No dice que la temperatura de una sustancia es 60 Fahrenheit, hallar su equivalencia en la escala A, eso no dice. Dice la variación. Entonces, tiene que variar 60, tal y como Alvarito hizo. Si varía 60, si de acá para acá hay una variación de temperatura de 60, entonces aquí debe de marcar 92. De aquí para acá va a haber otra variación de temperatura perennal que no conozco. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Entonces aquí va a marcar un valor A que no conozco, pero A no es lo que quiero es la variación. Por ejemplo, si A me sale 30, ¿cuál sería mi respuesta? ¿30 sería mi respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Si A me sale 10, excelente, Guillermito. Eso es lo que tuviste que haber hecho. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular A utilizando el concepto de tales, proporcionalidad en segmentos. Chiquito, entre grandote, chiquito, entre grandote, y dices A menos 20 es a 60, como 90 menos 32 es a ¿cuánto? Es a 180. 60, te queda 3, 90 menos 92 menos 32, 60, 20, A vale 40. Pero recuerda que tú no quieres A, tú quieres la variación. Si A vale 40, ¿cuánto ha variado esa escala? 20. Entonces, cuando Fahrenheit varía 60, cada 60 que le sumas o le restas a Fahrenheit, ¿cuánto tienes que sumar o restar en la escala A? 20. Así también sale el ejercicio. Pero recuerda que tú puedes comparar variaciones. Puedes comparar variaciones. Tú tienes la variación la variación en A es a algo que no conozco, como la variación en Fahrenheit es a otra cosa que no conozco. ¿Dónde saco estas cosas que no conozco? De esta comparación. Porque tú tienes una variación de 60 y acá tienes la misma variación. Obviamente no el mismo valor, pero sí la misma comparación, porque son las mismas horizontales, que vale 180. Entonces, cada 60 que varía, la escala Fahrenheit varía 180. Por eso le puse acá 60 y 180. Y ahora ya tengo la regla de variación. Acá pongo cualquier variación y puedo calcular también cualquier otra variación de la otra escala. Profe. Sale directo 20. Profe, entonces lo que usted hizo fue en sí la variación mayor sobre la variación menor. Algo por el estilo.
Claro. También puede ser menor menos mayor. Recuerda que no va a afectar de nada tu resultado. Claro. Pero comparo variaciones. Ya no comparo, pues, temperaturas fijas, por así decirlo. Y comparo variaciones. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, le voy a tomar una foto. Qué cachetón salgo, ¿no? Qué buen perfil, profe. Ya está. Ahora sí. Ya. Ay, ay, ay. Listo. Ya le tomé foto. ¿Seguimos? ¿O alguien tiene alguna otra duda? Ayude, ¿cómo se mata de risa, no? Espera nomás a que regrese su cámara. Profe, una limpiadita a la laptop, profe. ¿Cuál? Ah, sí, después de que dicto lo limpio, pues. ¿Qué vale limpiarlos? Igual se va a ensuciar. Digo nomás, no sé, yo pienso, ¿no? Que al final se limpia. Está bien, está bien. No me hagan quedar mal, van a salir perdiendo. Soy más viejo que tú. No, ya, quiero ser un profesor serio, no me hagan que salga de ese lado oscuro. Ya. ¿Seguimos? ¿Sí? No hay más duda, ¿no? Continuamos. A ver, ¿hay más problemas de temperatura? Sí, hay bastantes. Ya, vamos con el problema 8. Vamos con el problema 8. Tranquilo, muchachos. Tengo mi toallita. Bien. ¿Qué nos dice el problemita número 8? Dice, 2 escalas termométricas A y B, de tal modo que el agua hierve. Bueno, está más redactada esta vaina. Yo decir, no, se tiene 2 escalas termométricas A y B, de tal manera que el agua está más redactada. La cosa es que tenemos 2 escalas. Ahí está, 2 escalas, una escala A, otra escala B. Aquí le voy a poner A, aquí le voy a poner B. Y me dice que el agua hierve a 240 A y 180 B. O sea que aquí tengo un dato, la temperatura de ebullición. 240 para A, 240 para A y 180 para B. 180 para B. ¿Qué más dice? Si al aumentar la temperatura en 1 grado A equivale a aumentar la misma temperatura, obviamente, pero en 1.5 grados B. ¿Alguien puede decirme si ese 1 y 1.5 ¿Variación? es información de qué? ¿De variación? ¿O es una temperatura que puedo poner aquí? Variación. Excelente, maravilloso. Entonces voy a poner la variación en A es a 1, como la variación en B es a 1.5. Así es, ¿no? A1 y B 1.5, ¿no? Sí. ¿Todos entendieron esta parte de aquí? ¿Sí? Lo voy a hacer más bonito. Lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer más bonito? Como es una igualdad, ¿sí? Si yo multiplico acá por un número y multiplico acá por el mismo número, no pasa nada, ¿verdad? ¿Por cuánto crees que le voy a multiplicar? ¿Quién me dice? Por 2. No, se le parece. ¿Cómo que no? Por 1/2. Ah, qué pena. Si multiplico por 1/2, tendría variación en A es a 2. Si multiplico por 1/2, variación en B es a 3. ¿Todos de acuerdo? Más bonito, ¿no? Más bonito, más bonito. A ver, ¿qué me piden al final? ¿Qué me piden? ¿Qué me piden? Determine a qué temperatura coinciden ambas escalas. ¿Qué significa coincidir? Significa, pues, que si una escala marca X, la otra escala, pues, también marca X. Eso significa, no marcan el mismo valor. Ahora, como yo tengo una relación de variación, entonces, aquí no me vayas a poner, pues, no, A vale 2, acá vale, no vayas a poner esto, ya quedó bien claro que esa vaina no se junta. Como esto es variación, voy a escribir variación. Entonces, yo necesito datos de variación. ¿Puedo de aquí sacar variación de A? Sí.
¿Cuál sería la variación de A? 240 menos X. Maravilloso. La variación de A sería 240 menos X entre 2. ¿Y cuál sería la variación en B? 180 menos X. Excelente, muy bien. Calculemos el X. 240 menos X por 3. 720 menos 3X. 360 menos 2X. Paso a sumar X vale 720 menos 360, ¿no? 360. Profe, pero ¿por qué sale 360 si el X lo puso por debajo de 180? Es que lo que sucede que la temperatura de coincidencia, yo no sabía si estaba por debajo de la ebullición o por arriba de la ebullición, yo no sabía. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que le puse de manera general, sí, de manera general le puse X abajo. Profe, ¿y si yo le hubiera puesto el X arriba? No habría ningún problema, porque si hubiera puesto el X arriba sería X menos 240, X menos 180. Es como multiplicar por menos 1 a cada uno, pues no, o sea, acá lo invierto, no pasa nada, es una igualdad. Igual iba a salir, ¿qué cosa? 360. Así que eso de poner el X abajo, el X arriba, es solamente referencial, no afecta en nada a tu solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿puede leer el chat? Queda, profe, queda. ¿Cómo? ¿Puedo qué? No, si puede leer el chat, digo. Hay una pregunta. ¿Puede? Entonces, ¿por qué tiene puntos? No son puntos de fusión. El problema dice determinar a qué temperatura coincide. Y como dicen coincide, significa que si en la escala A marca un X, la escala B pues también marca X. ¿No? Marca el mismo valor. Esa X puede estar aquí abajo o aquí arriba. No interesa, no afecta en nada a tu solución. Igual te va a salir 360. Pero recuerda que no vayas a hacer esto, ¿no? No vayas a ponerte, profe, pero acá me da una relación de 2 a 3, como usted la sacó. Entonces A vale 2 y B vale 3. Eso está mal, porque estos son variaciones. Por lo tanto, de acá me sacas una variación y lo reemplazas aquí. De acá me sacas la misma variación y lo reemplazas al otro lado. Y para hallar variación, ¿qué tengo que hacer? Restar. Tienes que restar, pues no, obviamente. Pues es 240 menos X, 180 menos X. ¿Se va entendiendo, muchachos? Cada vez que a ti te dan una relación de variaciones, de tus escalas, sacas una variación que es otra cosa que una resta, nada más. Recuerda que el 2 y el 3 son variaciones. O sea, cada 2 grados que varía A, la escala B varía 3 grados. Eso significa. Entonces, para trabajar con variaciones, yo tengo que restar. Acá no puedes ponerme 2 y 3. Acá no puedes poner 2 y 3. ¿Por qué? Porque 2 y 3 son variaciones. Acá no puedes poner como fijo 2 y fijo 3. O sea, estaría mal decir, cuando A vale 2, B vale 3. Eso está mal, porque 2 y 3 son variaciones. Entonces, si acá marca un valor, acá marca otro valor. ¿Estamos de acuerdo? Pero el dato del problema me dice que estos dos valores tienen que ser iguales. Entonces, si acá le pongo X, acá también le pongo X. Es una sola letra. Entonces, ¿cuánto varía la escala A? La escala A varía 240 menos X. ¿Y la escala B cuánto varía? 180 menos X. Entonces, la variación en A es 240 menos X. Y la variación en B es 180 menos X. Esto es variación. Esto es variación. Eso es lo que tienes que colocar. Porque tú ya tienes la proporcionalidad de variaciones. ¿Estamos de acuerdo, Guillermito? Recuerda que una variación es una diferencia, nada más. Cada vez que a ti te dan variaciones, de tu escala tienes que sacar una diferencia. Y en este caso saqué esta diferencia y saqué esta diferencia. ¿Alguien más que no entendió?
Miren, voy a poner un ejemplo bien simpático, ¿ya? Voy a borrarlo, ¿ya? Voy a borrar. Miren, ¿no? Ustedes han aprendido esto, ¿no? Miren, no se hagan bolas, tranquilos, tranquilos. Ustedes han aprendido, con Celsius, Fahrenheit ni Kelvin lo voy a hacer, ¿no? Ustedes han aprendido esto. Ustedes han aprendido que existe una temperatura de ebullición en cada escala, que es 100, 212 y 373. Eso han aprendido, ¿verdad? ¿Sí? También han aprendido que existe una temperatura de fusión, que es 0, 32 y 273. Y también han aprendido el famoso cero absoluto, que es menos 273, menos 460 y 0. Todo eso han entendido. Estos de acá son temperaturas, ¿sí? Equivalentes, no iguales, equivalentes. ¿Qué significa? Recuerden su definición clásica de temperatura. Cantidad de energía cinética reticular que tienen las moléculas en un cuerpo. Dicho de una manera más fácil, que tan caliente, tan frío está esa vaina. Entonces, para 100 Celsius, 212 Fahrenheit y 373 Kelvin es la misma temperatura, la misma sensación de calidez. Por más que en Kelvin haya valor más grande que en Celsius, no importa. Siempre y cuando esos valores estén en la misma línea horizontal, tienen igual temperatura, igual sensación de calidez, igual cantidad de energía cinética que tienen las moléculas del cuerpo. Ahora, lo que tú has aprendido es lo siguiente, que yo puedo transformar un valor de una escala en otra. Para transformar, ¿tú qué tienes que hacer? Pues simplemente trazas una línea horizontal y en esa línea horizontal, este valor que le han puesto una C, este valor que le han puesto una F y este valor que le han puesto una K, indican la misma temperatura porque están en la misma línea horizontal. Y yo puedo aplicar un concepto geométrico conocido como tal, donde voy a comparar este segmentito con todo el grandote. Este segmentito con todo el grandote. Este segmentito con todo el grandote. Y apareció esta fórmula. C entre 100 menos 0, 100. F menos 32 sobre 270 menos 32, 180. Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273, 100. Simplifico y apareció la superfórmula que ya aprendieron todos. C entre 5 es Fahrenheit menos 32 entre 9 y Kelvin menos 273 entre 5. Esto de acá se le llama regla de conversión. ¿Qué significa conversión? Significa que tú puedes convertir un valor de una escala a otra escala, pero funciona para temperaturas fijas. Funciona para temperaturas donde el problema te dice, una sustancia tiene una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuánto equivale en Fahrenheit? Conversión. Una sustancia tiene una temperatura de 150 Kelvin. ¿Cuánto tiene en Fahrenheit? Conversión. ¿Entiendes? Para temperaturas puntuales. Muy diferente a que yo te diga, una sustancia tiene 20 grados Celsius, temperatura fija, utilizo esta vaina, a que yo te diga, una sustancia varía su temperatura en 20 grados. No es lo mismo, salvaje. Escucha lo que sale de mi boquita. No es lo mismo decir que una sustancia tiene 20 grados Celsius a decir que una sustancia varía en 20 su temperatura. No es lo mismo. La primera información, una sustancia tiene 20 grados Celsius, esta fórmula es la adecuada, porque te está diciendo una temperatura puntual, una temperatura fija. Pero cuando te dice una sustancia varía su temperatura, no puedes usar esto. Entonces, ¿qué debo usar? Debes usar la variación. Maestro,
¿Y cómo saco la variación? Bien sencillo. La conversión y la variación tienen casi la misma fórmula. Te soy bien honesto, tienen los mismos denominadores. ¿En serio? Sí. Solo que los numeradores de tu conversión se vuelven variación automáticamente. O sea, si tú has aprendido a encontrar la fórmula de conversión, la de variación es directa, sencilla. Los denominadores se repiten y los numeradores, no interesa lo que sea arriba, todo se vuelve variación. Así es como aparece esto. Y esto solo funciona cuando el problema te dice que una temperatura está variando. Acá aplicas esto. Entiende que variación es una resta, nada más. ¿Entiendes? Entonces, tienes tu regla de conversión y tienes tu regla de variación. Ahora, para Celsius y Kelvin existe una comparación directa. Para la conversión se cumple que Celsius más 273 es igual a Kelvin. Y para variación se cumple que Celsius y Kelvin son iguales. Mira, muchos confunden esto. En variación, Celsius y Kelvin son iguales. O sea, en la escala Celsius súmale 10, es lo mismo que la escala Kelvin le sume 10. No hay bronca, es lo mismo. En variación, sumar, restar, aumentar, disminuir, variar, es lo mismo. Pero una temperatura puntual o fija no es lo mismo. Decirme 10 Celsius y decirme 10 Kelvin no es la misma vaina. 10 Celsius es mucho más caliente que 10 Kelvin. ¿En serio, maestro? Sí. ¿Dónde estaría 10 Kelvin? Pues más o menos por acá, ¿no? ¿Y dónde estaría 10 Celsius? Pues más o menos por aquí. Mira, si una temperatura está más arriba que otra en tu escala, es porque está mucho más caliente. Si una temperatura está más abajo que otra, es porque es mucho más frío. Así que 10 Celsius es más caliente, sus moléculas se mueven más rápido que 10 Kelvin. Pero una variación de 10 Celsius es lo mismo que una variación de 10 Kelvin. En variaciones son iguales, en temperaturas fijas no lo son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, si tú te das cuenta, para yo encontrar estos denominadores, lo que hice fue restar. Restar fusión con ebullición, fusión con ebullición, fusión con ebullición. Es por eso que si tú tienes una escala cualquiera, digámosle A, y te la comparan con una escala conocida, llamémosle Celsius, donde te dan de datos que la ebullición de A vale 120 y la fusión de A vale 40. Tú sabes que para Celsius eso es 100 y eso es 0. Tú acá puedes sacar dos cosas. Uno, la conversión. ¿Cómo sacas la conversión? Le pones una línea horizontal, acá le pones una A, acá le pones una C y haces chiquito entre grande, chiquito entre grande. A menos 40, A menos 40, sobre 120 menos 40, 80. C menos 0, C menos 0, 100 menos 0, 100. Simplificas, le sacas 20 a 4, le sacas 20 a 5 y mira, ya encontraste la regla de conversión. Esto solo sirve si es que el problema te dice, se tiene una sustancia que vale 40 Celsius. ¿Cuánto equivale en la escala A? Utilizas esto. Cierta temperatura de la escala A me marca 150 su valor. ¿Cuánto sería en Celsius? Utilizas esto. Pero ¿qué pasa si el problema te dice la escala A varía 60? ¿Cuánto varía Celsius? No puedes utilizar esto de aquí. Tienes que utilizar la variación. ¿Y cómo saco la fórmula para la variación? Es lo mismo. ¿No te das cuenta que la variación sale de la conversión? Lo de arriba, ¿qué se vuelve? Variación. Y lo de abajo se repite. Se acabó el problema. ¿Se entendió? Una de ellas es para conversión y la otra es para variación, nada más. Solo tienes que tener cuidado cómo lo haces. Y recuerda que los denominadores pues salen de restar fusión con ebullición, o que te den dos datos cualquiera, y ahí ya tienes una variación que son tus denominadores.
¿Sí? Bien. Entonces, vamos a seguir con los ejercicios, muchachos. ¿Ya? Vamos a seguir con los ejercicios si esto se entendió. ¿Ya? Y eso es temperatura, en realidad. Eso es todo lo que hay que saber de temperatura. Saber cuándo usar conversión, saber cuándo usar variación. Nada más. Por ejemplo, mira lo que dice el problemita 9. Mira lo que dice el problemita. El problemita 9 te da una gráfica. Mira, el problemita 9 te da una gráfica. Tú puedes chambear con tu gráfica o lo puedes poner en escalas, que creo que es mucho más asequible. Mira, mira, acá dice universitario y acá dice Celsius. Mira aquí. Me dan datos. 0, menos 10, 190 y 100. Ya, ahora, si tú no puedes ver esto, no comprendes, te marea la gráfica, profe, qué feo. No te preocupes, pásalo a escala. A escala, sí, a esto de aquí, U versus Celsius. Profe. Y luego analicemos. Mira, mira, mira. Este puntito de acá, ¿qué cosa indica? Que cuando Celsius vale 100, la escala U vale 190. ¿Y 100 qué cosa es para Celsius? 100 qué cosa es? La temperatura de ebullición. Y cuando C vale 100 y U vale 190, entonces 190 ¿qué cosa sería? La temperatura de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si 100 es la ebullición para Celsius y coincide con 190 para U, 190 es la temperatura de ebullición en la escala U. Ahora mira, ¿qué significa este punto? Este punto significa que cuando la escala Celsius vale 0, la escala U vale menos 10. Cuando la escala Celsius vale 0, la escala U vale menos 10. Entonces yo pongo aquí. Cuando la escala Celsius vale 0, la escala U vale menos 10. ¿Todo bien? ¿Repetimos? ¿Sí? Vamos a repetir nuevamente. Si a ti te dan una gráfica de temperaturas, tú lo puedes poner a escala, que creo que es más fácil de verlo. Solo tienes que analizar los puntitos iniciales y finales, nada más. Tu puntito final, ¿qué te dice? Que cuando Celsius vale 100, U vale 190. Entonces, cuando Celsius vale 100, U vale 190. Pero recuerda que 100 es la temperatura de ebullición. Si 100 es la temperatura de ebullición para Celsius, coincide con 190 en la escala U, entonces 190 también es su temperatura de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, analizamos este puntito. ¿Este puntito qué dice? Este puntito dice menos 10 para la escala U. ¿Y cuánto para la escala Celsius? 0, porque no está ni a la derecha ni a la izquierda, está ahí, en 0 para la escala Celsius. Entonces, este punto indica que cuando Celsius vale 0, U vale menos 10. Cuando Celsius vale 0, U vale menos 10. Pero 0 es la temperatura de fusión para el agua, en Celsius, obviamente. Significa que menos 10 también es la temperatura de fusión del agua, en la escala U. Entonces, a partir de acá, ya tengo la ebullición y la fusión. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? Puedo trazar una línea horizontal, maestro, ponerle un valor de U, un valor de C, y luego aplicar chiquito entre grande, chiquito entre grande, y saco la regla de conversión. Vamos a sacar la regla de conversión, muchachos. ¿Cómo sería la regla de conversión? U, están restando a U menos 10, o sea, U más 10. Sobre 190 menos 10, 200. Igual a C menos 0, C, sobre 100 menos 0, 100. Simplifico, 100 2,
si daba 1 y ya tengo la regla de conversión. Si por ahí el problema me dice, cuando la escala U marque 60, ¿cuánto marcará la escala Celsius? Esta es la fórmula que utilizo. Acá le pongo 60, 60 más 10, 70, entre los 35, se acabó. Celsius vale 35. Ya que tengo la conversión, puedo hacer también la variación. Puedo hacer la variación. Pero recuerda que la variación se le parece la conversión en los denominadores, de 2 a 1. Pero los numeradores, ¿qué se vuelven? Variaciones. Variación en U y variación en Celsius. Entonces, si el problema te dice, la escala U varía 40, ¿cuánto varía Celsius? Esta es la fórmula que debo de utilizar. 40 entre 2, 20. 20 por 1, 20, la escala Celsius varió 20. Si la escala U indica 40, ¿cuánto vale en la escala Celsius? Ah, me está dando una temperatura fija, una temperatura puntual. Esta es la que debo de utilizar. 40 más 10, 50, entre 2, 25. Celsius marca 25. ¿Se entiende la diferencia? Que el problema te diga la escala U marca 40, a que te diga la escala U varía 40. ¿Se entiende? ¿Sí? Tienes la regla de conversión y la regla de variación. Vamos a leer los enunciados a ver qué dice. Vamos a ver. Dice, el punto de ebullición del agua es 190 U. Sí, verdadero, porque 100 es la temperatura de ebullición del H2O y coincide con 190. También es la temperatura de ebullición del H2O. Las escalas coinciden a la temperatura de 10. A ver, vamos a ver. ¿Cuál voy a utilizar? ¿La variación o la conversión? Si quiero saber para que coincidan. ¿Conversión o variación? ¿Cuál utilizo? Si quiero saber que coincide. Cualquiera. Cualquiera. Pero para hacerlo más rápido, utilizo conversión. Porque en conversión, si U vale X, ¿cuánto vale C? X. O si Pero, U profe, vale 10, ¿cuánto vale C? 10. Profe. A ver. Al final todo se varía, ¿no? Porque eso me da cuenta. Sí, pero recuerda que esto se utiliza para temperaturas fijas y esto para variaciones. Por eso, si a ti te hubiera dicho, las variaciones son iguales, falso. No, porque si no, esta profe. variación vale 10, ¿esta variación también vale 10? No, profe, es que... ¿La 10 entre 2 es 10 entre 1? O sea, que, profe, a lo que yo me refiero es que igual se usa, ¿no? O sea, la temperatura final menos la inicial. Al final sale variación. Pero por eso, una cosa es que te pidan la variación de la inicial con la final y otra cosa es que te pidan hallar la inicial, hallar la final. No va a ser lo mismo, pues. Ah, claro, claro. Sí, no, Por sí. eso que mi ejemplo, si es que se entendió, bacán, chico, cuando digo, una cosa es que te digan la temperatura U indica 10 y la temperatura U varía 10. Entonces, claro. en el segundo enunciado dice, ambas escalas coinciden, o sea, si ella vale 10, a ver, reemplaza 10 más 10, 20. Entre 2, 10. Sí, verdadero. Claro. El primer enunciado es verdadero. El segundo enunciado también verdadero. Si la escala U vale 10, la escala Celsius también vale 10. Pero si el problema hubiera dicho, ambas escalas varían con el mismo valor, falso. Falso. Varían, me voy acá. Y ahí tú dices, a ver, si ella varía 10, ¿ella también varía 10? No, porque dice entre 2 me da 5. ¿Te das cuenta? Claro. Ah, por eso hay que tener mucho cuidado. Saber que trabajo con conversión o que trabajo con variación. Ya, profe, ahora sí. Ya, profe, vamos con el tercer enunciado. ¿Qué dice el tercer enunciado? Dice, una variación de temperatura, ¡ay, qué hermoso, qué lindo! Una variación de temperatura de 20 U, o sea, cuando él vale 20, equivale a 10 en Celsius. Cuando él vale 20, él vale 10. Vamos a ver, 20 entre 2. Sí, el tercer enunciado sería también verdura. Por lo tanto, la respuesta sería avioncito. Esto es todo lo que tienes que saber de temperatura. O sea, saber cuándo utilizas conversión y cuándo utilizas variación. Nada más. Esto es todo. Todos los problemas son así.
O uno o lo otro, uno o lo otro, y hay que saber con cuál jugar. Hay que saber con cuál jugar. Espero que ahora sí se haya entendido mucho mejor esto de las temperaturas, ¿no? De las fórmulas, de la conversión y la variación. Jairo, perdón, recién responder. No creo, hijo. No creo que haga dilatación. Vamos con el ejercicio 10, pero voy a tomarle foto a esto. Ya. Claro, dilatación térmica también viene, pues es parte del temario en el prospecto del examen. Cuando dije no creo que haga dilatación, es que no creo que la haga hoy. A eso me refiero. Profe, Dime, hijita. ya que usted nos va a enseñar y está en el horario como fijo, ¿cree que pueda mandar sus PDFs de los temas? Ah, claro, justo estoy terminando ya los últimos también, porque yo solamente envié hasta electrostática, si no me equivoco, electrodinámica, magnetismo y óptica, no había mandado, pero también los estoy terminando para que tengan esa información en PDF. Ya, profe, gracias. Así que conforme vayamos avanzando, envío la teoría y también lo vemos nosotros, así que no se preocupen. Y como ya habló su directora, lo voy a enviar a tiempo para que le llegue a tiempo, ¿ah? O toma foto y fecha. Pero yo le envío todo a tiempo. Y cuando digo, ¿tiene material? No, no han subido. Pero bueno. Sigamos, muchachos. Profe. Una última. Si podría volver a repetir de cómo hizo la relación, por favor. ¿Cuál relación, hijo? No, creo que hizo el problema la relación. Si podría repetirlo, por favor, porque lo necesito. ¿Ve? ¿La relación entre la conversión y la variación? Sí, algo así creo que hizo, como de A sobre 2. Claro, a ti te pueden dar dos escalas. Ajá. Una escala A y una escala B. Si te dan Celsius, Fahrenheit, Kelvin, pues ya los datos los sabes, nada más. Esa es la única diferencia. Si acá dice Celsius, Fahrenheit, Kelvin, la fusión, la ebullición y el cero absoluto te lo tienes que saber porque es parte del aprendizaje. Pero si te dan dos escalas generales, digamos pues que te digo 120 para A y 80 para B, la ebullición del agua, y pongo 20 para A la fusión, y pongo pues 10 para B la fusión. Estos son datos que te van a dar en el problema. La única forma de que no te den estos datos es que te pongan Celsius, Fahrenheit, que ahí sí debería de saber. Entonces, con estos dos datos tú puedes hacer dos cosas. Uno, la regla de conversión, convertir una temperatura de una escala a otra. Para eso tú trazas una línea horizontal, le pones una variable representativa A, una variable representativa B y aplicas la proporcionalidad de tales. Segmento chiquito entre segmento grandote, segmento chiquito entre segmento grandote. Y para eso tienes que restar A menos 20 sobre 120 menos 20 igual a B menos 10 sobre 80 menos 10. Simplificando, 0 me queda 10, 0 me queda 7. Ahí está. Esta es la regla de conversión. A partir de acá, yo puedo transformar una escala en A en B y una escala de B en A. Pero hay que saber leer bien. Esto funciona para temperaturas fijas o puntuales. ¿Qué significa? Cuando el problema te diga tal escala indica, la escala A indica 20, indica 10, indica 30. Esos son temperaturas fijas. Utilizas esta vaina de aquí. Pero a partir de ella, yo puedo utilizar la variación.
¿Tiene otra fórmula? Sí, tiene otra relación, muy parecida a ella. Parecida porque los denominadores se repiten, pero los numeradores, no importando de la forma en la que sean, así te resten 1.000.000, no interesa. Simplemente es variación. Entonces, una cosa, vuelvo a repetir, una cosa es que te digan, la escala A indica 10, ¿cuánto indica la escala B? Tú reemplazas 10 menos 20 menos 10, menos 10, entre 10 menos 1, menos 1 por 7 menos 7, menos 7 más 10, más 3. Cuando A indica 10, B indica 3. ¿Te das cuenta? Es una temperatura fija. Pero muy distinto a que el problema te diga, cuando la escala A varía 10, ese 10 no puedes metérmelo aquí. No. Te ha dicho cuando la escala A varía. Claro. Es la que debes utilizar. Y cuando la escala A varía 10, ¿cuánto varía B? 7. Y cuando la escala A indica un valor de 10, ¿cuánto indica la escala B? ¿Te diste cuenta? No es lo mismo. No te da la misma respuesta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando lees el problemita. Sí, profe. ¿Se entendió ahora sí? Sí, así ahora sí. Genial. Fresco. En realidad eso es todo lo que hay que saber de temperatura. Ahí no hay que saber nada. Hay que jugar. Ven, mira, sígueme el juego. Vamos a jugar. Vamos a jugar. A ver, dice. La gráfica muestra la relación completa existente entre dos escalas de temperatura A y B. Otra vez te dan una gráfica. Pero tú ya sabes qué sucede cuando me dan gráficas, ¿verdad? Lo voy a transformar a escalas para hacerlo más sencillo. Muy bien. Se puede hacer con la misma gráfica, pero si te mareas demasiado, pasa la escala. No te achicopales. Paso las escalas A y B. Ahora vamos con los puntos. Ya sabes que se analiza, ¿no? El punto inicial y el punto final. Ahí está. Este punto, ¿qué indica? Eso tienes que darte cuenta. Este punto indica que cuando A vale menos 20, B vale 0. Cuando A vale menos 20, B vale 0. Lo ponemos por acá. Cuando A vale menos 120, B vale 0. Vamos con el otro punto. ¿El otro punto qué significa? Lo contrario. Ahora, B vale 40 y A vale 0. B vale 40 y A vale 0. Por aquí. B vale 40 y A vale 0. Bien, yo no sé si esto es fusión, yo no sé, vamos a leer. El problema dice lo siguiente, ¿no? Se sabe que cuando un sistema ideal se encuentra en reposo absoluto, ¿ya? De sus moléculas, el termómetro A indica menos 120, o sea que esto de acá es el famoso cero absoluto. El cero absoluto de A es menos 120, así como el cero absoluto de Celsius es menos 273, pero coincide con 0 en la escala B. Por lo tanto, el valor de 0 en B también es su cero absoluto. Así como menos 273 coincide con 0 Kelvin. Y cuando el cero absoluto coincide con el cero numérico, significa que la escala es absoluta. Una escala es absoluta cuando el cero absoluto coincide con el cero numérico. Dicho de otra manera, la escala es absoluta porque no puede tener valores negativos. Así como la escala Kelvin. La escala Kelvin es una escala absoluta porque no tiene valores negativos. Su mínima temperatura es 0. Menos 2 Kelvin es una tontería, no existe. Menos 20 Kelvin no existe.
La mínima temperatura de Kelvin es 0. Es por eso que Kelvin es una escala absoluta. Celsius y Fahrenheit, que sí pueden tener valores negativos, donde su 0 no coincide con el 0 absoluto, son escalas relativas. Entonces, A es una escala relativa. ¿Por qué? Porque tiene valores negativos. Porque su 0 numérico no coincide con su 0 absoluto. Así como la Fahrenheit, así como la Celsius. Pero la escala B, donde su 0 sí coincide con su 0 absoluto, es una escala absoluta, no tiene valores negativos. Igualito que la escala Kelvin. La escala Kelvin también es una escala absoluta, porque su mínima temperatura es 0. La escala Kelvin no tiene valores negativos. ¿Ya? Pero, no, profe, no se puede decir que B es Kelvin, a menos que la compares a B, la compares con Celsius y coincidas, pues, que 0B coincide con menos 273 Celsius. Ahí recién puede decir que B es Kelvin. Si no, B es otra escala absoluta igualita que Kelvin. ¿Entiendes? pero profe, pero si me dice en el dato que menos 120 ese es el absoluto de A, ya, pues lo tomo como ser absoluto, pero. Claro, y menos 120 coincide con 0. Claro, Entonces, claro. si menos 120 es el 0 absoluto de A, 0 es su 0 absoluto de B. Claro, equivalente. Igual que Kelvin. No es que sea la misma escala. B es una escala absoluta, así como Kelvin es una escala absoluta. Claro, claro. ¿Entiendes? Profe, es también como decir también el equivalente, ¿no? Que tienen con Fahrenheit y con Celsius, ¿no? Claro, recuerda que cuando dos temperaturas están en una misma línea horizontal, indican la misma sensación de frialdad. Claro, profe. Sí, sí, sí. La misma temperatura, solo que con números distintos, porque son escalas distintas. Ya, profe. ¿Sí? Solo acuérdate. Si una escala no puede presentar valores negativos, significa que es absoluto. Si una escala sí presenta valores negativos, entonces es relativo. La Kelvin es una escala absoluta, porque no tiene valores negativos. Celsius y Fahrenheit son escalas relativas, porque sí tiene valores negativos. Entonces, ¿la escala A es absoluta? No, es relativa. Falso. La escala A es relativa y la B es absoluta. Verdadero. Verdadero. Vale, entonces ponemos por acá ya. Primer enunciado, falso. Segundo enunciado, verdadero. A ver, me dicen, las dos escalas nunca coinciden. A ver, vamos a ver esa cuestión. Yo voy a trazar mi línea horizontal, lo voy a poner por aquí. Acá voy a poner una A representativa, una B representativa. Si gusta lo puedes poner arriba, no hay ningún problema, ¿ya? Porque estás comparando segmentos, no pasa nada. Pero ¿por qué la primera no sería verdadero? ¿Cómo? Pero ¿por qué no, la primera no sería verdadero? Si en el problema dice que cuando marcas menos 120 es absoluto. No, cuando marca menos 120 es su 0 absoluto. Ah, ya, pero más no dice que en todo momento es absoluto. No, todas las escalas, ¿sí? Todas las que te inventen y las que tú conoces, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, todas tienen 0 absoluto. Claro, todas. Sí. Sí. Ahora, las escalas cuyo 0 absoluto coincidan con el valor numérico de 0, se les llama escalas absolutas. Las escalas cuyo 0 absoluto no coincida con 0, se les llama escalas relativas. O sea, La escala A tiene 0 absoluto, pero ¿cuánto vale el 0 absoluto? Menos 120. No vale 0, entonces es relativa. B tiene 0 absoluto. ¿Cuánto vale? 0. Entonces es absoluta. Entonces, profe, para que sea absoluto tiene que ser su punto de inicio 0, igual, ¿no? Claro, para que una escala sea absoluta, su 0 absoluto debe coincidir con 0. Ya, profe. Claro, profe. Eso significaría que no tiene valores negativos. Por eso es absoluto, como el valor absoluto que aprendiste en matemática. Ya, profe, sí, gracias. Seguro una. Listo. Entonces, por eso falso, por eso verdad. Entonces me dicen, las dos escalas nunca coinciden, vamos a averiguar si eso es cierto.
Yo voy a ponerle una línea horizontal, un valor representativo A, un valor representativo B. No puedes poner arriba, no hay broma, porque estás comparando segmentos. Entonces digo, chiquito entre grande. Chiquito entre grande. Recuerda que está restando, ¿ah? A menos 120. A más 120. Sobre 0 menos 120. 120. ¿Sí? B menos 0. B. 40 menos 0. 40. 40 me queda 3. Y yo tendría que A más 120 es a 3, como B es a 1. Esa es mi regla de conversión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las dos escalas nunca coinciden. ¿Qué significa esto? Que si la escala A, cuidado te vas a equivocar, es todo. ¿Qué significa que nunca coincidan? Significa que si yo a la escala A le doy una letra X, la escala B también debe ser X y X debe de poder calcularse. ¿Sí? Vamos a ver si eso es cierto. X más 120 entre 3 es igual a X entre 1. Vamos a ver si X existe. En aspa, X más 120 igual a 3X. Lo paso a restar. 120 igual a 2X. Le saco mitad. X vale 60. ¿Qué significa eso? Que sí coinciden. Coinciden en el valor de 60. Si quieres lo comprobamos. Dale el valor de 60 a A y B también debe de salir de 60. 60 más 120, 180. 180 entre 3, 60. 60 por 1, 60. Coincidieron. Así que el tercer enunciado es verdad. Perdón. ¿Qué decía? Las dos escalas nunca coinciden. ¡Falso! Sí coinciden para 60. Y el último enunciado me dice, la relación entre A y B es que A es igual a menos 120 más 3B. A ver, multiplico el 3 con B y paso a restar el 120. A, ¿qué sería igual? A menos 120 que pasa a restar, más 3B, porque lo pasamos. Sí, está bien, sería correcto. El cuarto enunciado sería verdadero. Entonces, falso, verdadero. La E. La E en A. Acierto. Cápsula. Profesor. Dime. ¿Puede mirar el chat? ¿Ah? Sí, puede mirar el chat, digo. A ver. No, hoy terminamos 1:30. Podemos volver a explicar la cuarta proposición. Ya. Pero en la cuarta proposición me están diciendo que si se cumple esa relación de que A es igual a menos 100B, que A es igual a menos 120 más 3B, pues simplemente despeja, valor de A, pues, mira. El 3 pasa a multiplicar, me queda 3B. Y el 120 pasa a restar, menos 120. Está bien. Está bien, A es igual a menos 120 más 3B. Estaría correcto. Por eso que la cuarta proposición es verdadera. Sí, Guillermo, pero ahí está siendo bien explícito. La relación entre A y B es A igual a menos 120 más 3B. O sea, esa relación, esa formulita se cumple. Si tú despejas A, pues te das cuenta que sí se cumple esa relación. Que A es 3 veces B menos 120. Técnicamente hablando, A entre B sería proporción. La proporción entre A y B. Ya, si no te da una formulita de referencia y te pide la relación entre A y B, ya ahí sí divides. Ahí sí dividirías A entre B, aunque sería un poco complicado dividir entre B. Bien, vamos a tomarle foto. Ayer tuvieron clase hasta la 1:15. Pero
Se supone que tienen un horario, pues yo tengo un horario. Y a ver. Según mi horario, yo dicto, entonces, hasta la 1:30. Claro, ahí está mi horario, está hasta la 1:30. No sé qué horario será. ¿Por qué? Ustedes deben seguir el horario que se les ha dado. Y los profes también. Ah, si se fue 15 minutos antes, pues de repente tuvo una emergencia, chicos. Pero eso es hasta la 1:30. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al problemita 10 para hacer la 11? Bueno, la 11 de dilatación, aún no. Para que sigue, no, es solamente de dilatación. Ah, ya no hay, de ahí todo es dilatación, ¿verdad? Sí, sí. Ya, entonces vamos a la parte de repaso, a ver si podemos encontrar algunas de temperatura. Repaso. Ya, a ver. Temperatura. Ya, sí hay problemitas. Bien, entonces, estamos en la página, muchachos, 177. Nos vamos a la parte de repaso. ¿Ya? Nos vamos ahora a la parte de repaso. No necesariamente, Frank. Un adelantito de dilataciones, que igual igual lo vamos a ver la siguiente clase. No, mejor es verlo con calma, no se preocupen por eso, ¿sí? Tranquilo, chicos, yo sé que seguramente habrán tenido, pues, algunos problemas con algunos profes y sus horarios, pero relájense. Ya no van a tener problemas con física, tranquilos. ¿Sí? Vamos a avanzar despacio. Vamos con la parte de repaso. ¿Sí? Y vamos con el primer ejercicio. Dice indicar verdadero o falso con el problema número 1. A ver, dice, ¿las escalas Celsius y Kelvin no tienen punto de coincidencia? Vamos a ver. Recuerda que en la comparación entre Celsius y Kelvin dice, ¿no? Es esta de acá, entre Celsius y Kelvin es Celsius más 273 es igual a Kelvin. ¿Qué significa tener punto de coincidencia? Que si una escala vale X, la otra escala también tiene que darme X. ¿Y eso será posible? No, porque la X se eliminaría. Y me saldría que 273 es igual a 0. Y eso es falso. Por lo tanto, la escala Celsius y la escala Kelvin tienen punto de coincidencia. Sí. Perdón. No, verdadero. No tienen punto de coincidencia. Esto es absurdo. ¿Qué significa? Que no tienen punto de coincidencia. Claro, si a uno le pongo X y al otro le pongo X, ¿de qué se elimina? Que calculo.
Me queda un absurdo. Por lo tanto, no tiene punto de coincidencia. El primer enunciado es verdadero. La escala Celsius y la escala Kelvin no tienen punto de coincidencia. Jamás van a coincidir. La escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden en 40. A ver, Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32, ¿es a cuánto? Es a 9. De nuevo, ¿qué significa tener punto de coincidencia? Que si a uno le pongo X, al otro también le pongo X. Y X tiene que calcularse. 9X igual a 5X menos 160. Paso a sumar 160. Paso a restar menos 4X. X vale menos 40. Sí, Celsius y Fahrenheit sí tienen coincidencia y la coincidencia es a menos 40. ¿Y ahí qué dice? 40. Falso. Coinciden a menos 40, no a 40. La escala Kelvin y la escala Fahrenheit coinciden a 572.25. Fahrenheit menos 32 es a 9, como Kelvin menos 273 es a 5. Una vez más, ¿qué significa tener punto de coincidencia? Que si uno vale X, el otro también vale X. Vamos a calcular esta X. 5X menos 160 es igual a 9X menos 9 por 3, 27. Llevo 2, 63, 65, llevo 6. 18 más 6, 24. Paso a sumar 2.457 menos 160. 2.297, si no me equivoco. 4X. Vamos a dividir cuarta y cuarta. 5, 29. 7, 28. 4, 16. Punto 25. Sí, sí tienen punto de coincidencia en 574.25. Y ahí dice 572. Creo que se han equivocado. Creo que el que puso ese enunciado dividió mal. Y debió poner 574.25 porque es exacto. Con decimales exactos, mejor dicho. Así que hay que arreglar eso. No creo que haya puesto 572. Y Tal vez solo sale falso. falso. Bueno, entonces vamos a ser bien estrictos entonces. ¿Hay clave verdadero, falso, falso? Sí. Pero si la arreglamos y le ponemos 574 a eso, ¿hay falso, verdadero, falso? ¿Hay verdadero, falso, verdadero? También, clave caso. Pero bueno, no importa, no importa. Verdadero, falso, falso. Clave enano. ¿Sí? Falso, ¿no? Es 574, 500, falso. Profe, profe, pero en la segunda sí coinciden eliminando la X. O sea sí lo reemplaza al final. ¿Cómo? O sea, me refiero si lo reemplaza al final, lo que salió sí coincide. Si acá reemplazo 40, ¿coincide? Sí, menos 40, digo, todo. Bueno, si reemplaza menos 40, sí coincide, pero menos 40 entre 5 menos 8. Menos 40 menos 32 menos 72 entre 9 menos 8. ¿Coincide? Pero con menos 40. Coincide en 40 positivo. Esa es la diferencia por la cual es falso. Claro, es falso. Sí. Porque ahí dice No, 40 sí, positivo. no, a lo que yo me refiero es que, ¿cómo se llama? Yo, de mi parte, lo pensé simplificar, pero creo que esa parte está mal, ¿no? ¿Cómo? No, o sea, de mi parte, o sea, salía igual, pero lo que pensé era en simplificar el negativo. ¿Simplificar el negativo? Sí. ¿Pero con quién lo simplificarías? No, pues, acá menos 40 y acá menos 72, ¿eliminar el menos? No, al final salía, al final lo que sale. Pero ¿por qué lo eliminarías? O sea, ¿por qué eliminarías el menos? Si lo eliminas porque se te ocurre, ahí sí está mal, Claro, pues, sí. La única forma de eliminar el menos es que acá al despejar o al pasar a restar también te hubiera salido menos. No, tampoco hay, profe, me refiero al menos 8.
O sea, por eso, menos 40 entre 5, menos 8. 8, ajá. Sí, sí, no, yo pensé así, pero está mal, por lo que me refiero. Ya está bien. Sí, ten cuidado con los signos, suelen ser muy confusos, ¿ah? Ten mucho Claro. cuidado. Por eso es que mejor cuando dicen coincide, significa decir X a un lado, X al otro, y calculas el X, ¿sí? Ah, ya, profe. Si te salió negativo, negativo tiene que decir X esta vaina. Si te salió positivo, positivo. Ya. No reemplaces, no desvalores, porque puede que te confundas. Ah, claro. Ponle Profe. XX y calcula el X. Y lo que te salga, eso tienes que ver, mijo. Claro, profe, sí. Ya, profe, gracias. Mejor, ¿ah? Así evitas todo, porque eso de los signos a veces confunde. Bien. ¿Alguien tenía otra pregunta? Ah, profe, una última. En la primera, bueno, a mí me salía que era 0 y menos 2,73. Pero igual equivale, ¿no? Lo mismo, ¿no? O sea que... Claro, es absurdo, pues. Si tú le pones XX, el X pasa a restar y se elimina. Entonces, no puedes calcular X porque se elimina. Si no puedes calcular X es porque no hay valor de coincidencia. Claro. Ah, ya, profe. Ahí sí no coinciden. Ya, Acá sí pudiste calcular X. Entonces sí tuvieron punto de coincidencia. Ah, claro, profe. Sí. Bien, muchachos. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Ya la próxima clase terminamos los ejercicios y hacemos dilataciones, ¿ya? Porque Francito tiene una duda bien grave con eso. Tranquilo, relax. Vamos a ver dilataciones y vas a ver que eso de gráficas se cumplen algunas cositas bien bonitas, ¿ya? Bien, chicos, vayan a almorzar. Nos vemos. Cuídense hasta la siguiente clase. Gracias, profe. Ahora vamos a trabajar despacio, tranquilo, y ya no va a haber 0 interrupciones, ¿ya? Voy a terminar mis materiales para también mandarlo y que tengan la teoría. Cuídense, chao, nos vemos.